Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este momento con la palabra de Dios y meditar todos juntos en la carta de Primera Pedro. Casi sin querer queriendo, junto con Claudio Roldán, hemos estado comparando esta carta, ilustrando esta carta con ideas cinematográficas. Y todas las películas de antes, si usted se acuerda, la de los estudios Meyer, empezaban con un león rugiente que era el logo de todas las películas, y ahí comienza la película. Y en esta historia que nos está describiendo Pedro de la gente sufriente, de los cristianos que están padeciendo, el león aparece a lo último, en el último capítulo, un león rugiente, casi como para decirnos, bueno, la historia no terminó, ves acá este final es espeluznante, ves, hay que tener los cuidados porque todavía la carrera no se termina. Es como también escribía Pablo, yo quiero llegar a la meta, quiero llegar al final. Y por eso, mientras nos estábamos relajando, pensando que ya, bueno, teníamos los premios, porque pasamos por la alfombra roja, porque recibimos los premios de la academia, y entonces uno relajado y festejando, te come el león. Y entonces aparece acá el león para que nosotros estemos despiertos frente a la amenaza que es el diablo. El pasaje principal está en el versículo 8. Y dice ahí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? El rugido del león tiene en especial dos efectos principales. Uno es cuando en el momento que ataca a la víctima, ruge en una frecuencia tal que las víctimas quedan paralizadas, muertas de miedo, y claro, entonces es el momento que él puede aprovechar para atacarlas y que no escapen. Otro de los rugidos, que más bien es un aullido, es el que él efectúa para marcar su territorio, para decir acá estoy yo, este es el que manda en este lugar. Y entonces al atardecer se echa y empieza a aullar en un rugido muy profundo que se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Así que si uno pudiera hacerlo gráfico y busca un compás, y apoya la punta del compás en el versículo 8 del capítulo 5 y mueve el compás 8 centímetros y lo da vuelta alrededor de su Biblia, va a encontrar que en ese territorio están las víctimas del león, de lo que el león se alimenta. Él está rugiendo para decirle a los otros leones, no se metan en este lugar, acá mando yo, esto es lo que como yo, no se metan en mi territorio. Y entonces todas las víctimas del león van a aparecer en el capítulo 5. Hay una gran maratón que se hace en Sudáfrica, que se llama la Maratón de los 5 Grandes. Los corredores, competidores van corriendo por el medio de la sabana africana, imagínate, entre elefantes, rinocerontes, búfalos, entre leopardos y leones. Ocurrió en el año 2015 que una manada de leones atrapó a un ñu en el medio del camino por donde pasaban los competidores. Y claro, los atletas al llegar a ese punto que estaba ya muy cerca del final, a pocos kilómetros del final, decidieron con las autoridades, por supuesto, terminar la carrera. No había manera, o pasaban por arriba volando, no había forma de zafar de ese momento. Y entonces decidieron que tenían que volver, retroceder, escapar. Pero algunos competidores muy valientes dijeron, no, busquemos otra manera, hay que seguir, hay que terminar. Y entonces buscaron un camino alternativo que iba rodeando esta manada de leones y finalmente algunos y los valientes llegaron al final. Y entonces esta es la misma historia porque, claro, en el capítulo 4 Claudio nos hablaba de que estamos en una carrera en contra de la corriente del mundo, es una carrera diferente. Y acá el león aparece a lo último y nos pone en esta alternativa, ¿volvemos para atrás o seguimos adelante? Y la idea y el ánimo es que sigas adelante porque tenés las herramientas de un Dios que te protege y te da los caminos alternativos para poder vencer al león. En este capítulo vamos a ver las víctimas del león y ahí en casa podés jugar y preguntar a todos, ¿a quién se come el león, ¿no? ¿Cuáles son las víctimas del león? Y elegís dentro de una manada de ñu, de búfalos, de cebras, y vas eligiendo a ver a quién elegirías si fueras el león. Y tenés que pensar que un león come en grande, porque claro, tiene una manada, no está solo, caza con las leonas, que son en realidad las que llevan a la práctica la acción. Y él viene y remata el momento, y es el que come primero. Y entonces tenés que ver a quién se va a comer el león. Y acá vamos a nombrar
6 distintas víctimas del león, como para tratar de identificarnos. Puedo ser yo, puede ser vos. Y lo vamos a asociar de a dos, y entonces tenemos 3 grupos. El primer grupo está compuesto por los ancianos y los jóvenes. El segundo grupo por los pesados y los livianos. Y el tercer grupo por los solitarios y los sufridos. Vamos al primer grupo. El primer grupo están los ancianos, pero no cualquier anciano, sino el anciano engreído, ¿no? El anciano orgulloso. Es como aquel búfalo que está convencido de que porque tiene la experiencia, porque le ganó tantas veces al león, porque lo alejó, porque se sacó el peligro de encima, esta ocasión es otra oportunidad para demostrar lo mismo. Y a veces esa confianza excesiva, también en lo espiritual, hace que dejemos de usar las armas que tenemos a nuestra disposición, como la oración, ese momento de comunión, la preparación. Y entonces decimos, bueno, lo hago de taquito, porque ya lo hice tantas veces, y de repente, entonces el diablo nos atrapa y nos come. Ahí en los primeros versículos aparece la primera de las víctimas, que es el anciano engreído. Y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de las glorias que serán reveladas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y ahí está la primera de las víctimas, que son los ancianos engreídos, o el viejo búfalo que se la creyó, ¿no? Y entonces, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? A veces ese momento de confianza excesiva nos hace perder nuestra condición aferrada al mismo Cristo, nos separa de Él y le da la oportunidad al diablo a que nos ataque. ¿Cómo es que este anciano comienza a caer? Bueno, porque está más bien interesado, cuando uno está interesado en sacar algo de la gente y no en dejar algo a la gente. Por eso habla de las ganancias deshonestas. Cuando los ancianos empiezan a buscar beneficiarse de las personas que está dirigiendo, en vez de beneficiar a las personas que está dirigiendo, en vez de alimentar al rebaño, se alimenta del rebaño. Y ese es el momento en el que puede caer. También cuando está orgulloso de su posición por el señorío, es decir, ahí está hablando de que tiene problemas con el señorío y dirige por fuerza, como creyéndose el jefe de toda una grey, de todo un rebaño, de todo un grupo. Y entonces cuando uno está orgulloso de esa situación es el momento en el que el león te puede cazar. En Job capítulo 10, versículo 16 dice: si yo levanto mi cabeza, tú me cazas como un león. Está diciendo Job: si yo soy orgulloso y saco la cabeza de la manada, si mi cabeza es la que sobresale porque me la he creído que soy superior, entonces es el momento en que tú mandas al león y el león me caza. Hay un profesional, se llama David Salmoni. Él es un experimentado en temas de la vida salvaje y él pasó todo un año haciendo un programa conviviendo con leones. Él en medio de la selva, solo armado de un cayado, un palo, un bastón, y enfrentando a los leones. Y él va enseñando, porque tiene muchísima experiencia en ese tema, tratando con ellos, cómo hay que moverse frente al león. Es decir, hay momentos, en situaciones en las que uno no tiene que mirarlo, otras caminar de costado, hay momentos en que uno tiene que agacharse, otras sentarse, pararse, abrir los brazos, es decir, distintos momentos para distintas situaciones para enfrentar al león. Y yo creo que en esta parte, en la experiencia que nos está entregando Pedro de su relación con Dios y de su guerra con el diablo, nos va presentando también posiciones que tenemos que tomar frente a estos distintos problemas, ¿no? Y acá, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar frente a este tema? Cuando uno está como un líder engreído y creyéndosela toda y de repente te atrapa el león, o cuando uno tiene señorío, ¿cuál es la posición en realidad para salvarme de esta situación? Y bueno, dice ahí
la grey que está entre vosotros. La posición es entre la gente. Por eso también Pedro cuando escribe, yo también anciano entre vosotros, es decir, estar entre el grupo, no creerse sobre el grupo, no creerse superior al grupo, sino ser uno más. En definitiva, un hermano más, uno a quien tome todo el mundo como alguien más. A veces los ancianos o los líderes tenemos esa predisposición de predicarle al otro el pecado, de decirle, bueno, es lo que necesitas, es lo que tenés que hacer, es el problema, y nos excluimos de toda la situación. Bueno, esta situación, quiero confesar, me afecta a mí también, y es una de las que más me afecta, el tema del orgullo, de creérsela toda, y entonces me afecta, me preocupa, y entonces el anciano tiene que entender que cuando sale de entre la multitud, de estar entre medio de los hermanos, entonces se corre peligro de que el león lo case. En Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de Cristo, dice, se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La posición es entre. El segundo, o la segunda víctima del león, es el joven rebelde. No cualquier joven, no cualquier anciano, era el anciano engreído, no cualquier joven, sino el joven rebelde. Y ese versículo, desde el versículo 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que el joven rebelde, el que tiene problemas, el indomable, el que tiene problemas con la sumisión ahora, de repente se transforma en el alimento del león. Por eso le dice a los jóvenes, estén sumisos, a los ancianos, sumisos unos a otros, y no rebelde. En 1 Reyes 13, 26, habla de un joven profeta que fue rebelde. Dios le dijo, mira, anda a predicarle a Jeroboam, y una vez que termines de predicarle, no te quedes a comer, no aceptes nada de ellos y volvete por otro camino. Y dice la Biblia que alguien lo provocó y lo desafió sabiendo esto y dice, no, quédate en mi casa, vení a comer, porque mirá, un ángel me habló y yo quiero que quedes. Y él no tenía que quedar, tenía un mandato de Dios. Y después que hace esto, sale del camino, dice la Escritura, y por ser un joven y ser rebelde, lo comió un león. Así es como dice en 1 Reyes 13, 26, fue rebelde al mandato de Dios y entonces fue entregado al león. A veces los jóvenes, como en este caso, están ahí expectantes por asumir algún cargo, alguna posición, y entonces la palabra te habla, tenés que esperar, tenés que humillarte, esperar el momento, a veces esperar el tiempo en el que Dios te exalte y te ponga donde Él necesite ponerte. Pero con el orgullo no vas a subir, y entonces en la humildad, en asumir esa sumisión, esa posición, vas a esperar y el momento en el que Dios te coloque para el servicio, para que te llame para una obra mayor. ¿Cuál es la posición entonces en este caso que uno tiene que asumir frente al león? Bueno, ahí dice, bajo la poderosa mano de Dios. El anciano tiene que estar entre, pero los jóvenes tienen que estar bajo la mano de Dios. Y después el tercero de las víctimas es el pesado, ¿no? El pesado. Y aparece en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez les pregunté a los chicos, a los niños en un grupo, ¿a quién se come el león? Y uno de los chicos dijo enseguida, al gordo, se come al gordo, ¿no? Entonces nos miramos todos y el gordo era yo dije, estoy en problemas porque soy el más gordo de este grupo. Pero claro, acá se come también al pesado. Generalmente el pesado en la vida espiritual no siempre es el gordo, ¿no? El pesado puede que sea el más flaco de todos. ¿Por qué? Porque es pesado en inquietud, ¿no? Está pesado en inquietud. En Lucas capítulo 12, versículo 29 dice, no estéis en ansiosa inquietud, es decir, pensando o afanándose qué comeremos, qué vestiremos. Y entonces ahí en ese pasaje va hablando de todos los problemas que nos sobrevienen en este tiempo, ¿no? La angustia, la ansiedad.
Y en el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sobrepeso de afán, de ansiedad. Pero en Mateo capítulo 6, 36 dice, cada día traerá su propio afán. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todos los días tienen un peso que tenemos que llevar, es el peso de cada día. Pero claro, cuando le sumamos el peso de otros días es cuando empieza la ansiedad y empiezan los problemas, ¿no? Nosotros teníamos que hacer una carga, traer cerdos, donde yo trabajo, en un frigorífico, traerlos desde Entre Ríos. Y claro, había que traer unos 20.000 kilos de carga, con cerdos ya media res. Y claro, el camión solamente tenía capacidad para llevar 10.000 kilos. Y entonces tenía que hacer, evidentemente, 2 viajes y iba a traer 20.000 desde allá. ¿Qué hizo? Claro, el chofer no quería hacer 2 viajes, dijo, voy a hacer uno solo. Y puso todos los cerdos en el camión, el doble del peso que podía llevar el camión. Sabe que el camión colapsó, ¿no? El techo, la fuerza del techo empezó a romper las paredes y mientras venía en la ruta 168, mientras venía a Santa Fe, los cerdos comenzaron a caer, a salirse del camión, ¿no? La gente de alrededor empezaba a recoger los cerdos que estaban en la ruta, ¿no? Y otros lo seguían. Quizás usted se acuerda de haberlo visto en las noticias, gente que iba en autos, en camionetas, hasta en motos llevaban cerdos, ¿no? A ese muchacho lo llamamos ahora el santo de la ruta 168, porque le da de comer a los pobres y a los necesitados, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió el camión? Le puso peso que no podía soportar. Ahora piense en esto, cuando usted se carga de ansiedad, se carga de presión de otros días, está agregando peso. Nosotros fuimos equipados con un chasis, con este cuerpo, con este ser, para llevar el peso de cada día, de un día. Ahora, ¿qué es la depresión? Es cargarnos con pesos del pasado, con historias del pasado, con culpas, con cosas que hicimos, cosas que no nos perdonamos, cosas que no queremos perdonar. Y cuando uno se carga de días del pasado es cuando viene la depresión. Tengo mucho peso en este día de días del pasado, depresión. ¿Qué es el estrés? Es cargar de peso, sobrepeso, el presente. Porque cuando te cargas de horas de trabajo, por ejemplo, tenés que trabajar 8 o 9 horas y trabajás 16, evidentemente estás estresado. Y trabajás 20 y 25 de las 24 horas. Y entonces, claro, ahí estás estresado. ¿Por qué? Porque estás acumulando peso en el presente. ¿Y qué es la ansiedad? Cargarnos de peso del futuro, es decir, empezar a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Y pasado mañana, y el mes que viene, ¿cómo voy a tener trabajo? ¿Voy a comer? Y entonces cuando uno suma cosas del futuro y las trae al presente, eso se transforma en ansiedad y por eso somos pesados para la vida espiritual. Y cuando somos pesados para la vida espiritual no vivimos en comunión y entonces, como estamos pensando en estas cosas, porque estamos cargados, el chasis se rompe, nos angustia, tenemos enfermedades y no vivimos la vida espiritual. Y lo que es peor de todos es la oportunidad para que el león nos coma. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es la posición frente a este problema? Cuando somos pesados, y dice acá, sobre él, echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Te acordás? El anciano, entre, el joven, bajo, pero el pesado sobre él. Echa toda tu ansiedad sobre él. Después viene el liviano, en el versículo 8, en la primera parte habla del liviano, dice, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Este es el liviano, en realidad el liviano irresponsable. Habla del creyente cuando es tan livianito en las cosas espirituales, es un creyente light. Viste que todos usan el tema light y las comidas light y las bebidas light, está bien porque se cuidan y están bien físicamente, pero no podés ser light en la vida espiritual. Tenés que ser sobrio y velad. La palabra sobrio no quiere decir en contraposición de ebrio, aparece muchas veces así en la Biblia, pero acá quiere decir serio, es decir, tomarlo en serio. Es serio esto. Y velad, no te duermas. Cuando era un niño y me hablaban de que durmiera la siesta porque afuera estaba el león.
O estaba el viejo de la bolsa. Yo me iba a dormir porque tenía miedo, pero después vas creciendo y decís, bueno, es un cuento, no hay nadie ahí afuera. Quizás algún cristiano cuando escucha esto de que el león está afuera, de que el diablo está ahí, dice, bueno, es un cuento como en la niñez, no hay nada, no es tan así. Y son creyentes light, son creyentes livianos. Sofonías 3, del 3 al 4 dice, sus profetas son livianos, falsearon la ley, cambiaron la palabra, la hicieron más suave. Y tenemos profetas de todo ese tiempo, en este tiempo, diciendo, bueno, no es tan así, no es tan pecado. A Dios no le interesa tanto eso, no nos va a disciplinar por todo lo que pasa. Dios lo acepta todo, ¿ves? Y me parecen cristianos light, que ya no son lastimados por la palabra, que ya no son transformados. Y entonces no han tomado las cosas en serio. Sean serios con lo que Dios dice y no cambien la palabra y velad. Estad despiertos y no durmamos como los otros. Un amigo me contó que en la Guerra de las Malvinas, en un momento un oficial se apareció una mañana y dijo, bueno, hay un grupo que estaba de avanzada, que amanecieron todos degollados porque se durmieron. Me dice mi amigo que es combatiente, que cuando escuchó esto, claro, todo su grupo no durmió durante 3 días, ¿no? Y después cada vez que dormían, se dormían en turnos, porque es verdad, hay un león ahí afuera, no te duermas, mantente despierto. ¿Cuál es la posición frente a este problema? Bueno, la posición es de pie, velad. Por eso también dice el pasaje ahí, estad firmes, ¿no? Estad firme, sed sobrios y velad. Y después el 5 o el quinto de las víctimas es el solitario, un solitario consciente. Por eso dice el versículo 8 en la segunda parte que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjate la diferencia, no empieza diciendo sed sobrios y velad, le está hablando en plural a todo el grupo, pero después dice a quién devorar. Es decir, que en un momento, entre medio, cuando aparece el león, se produce una estampida en la manada. ¿Y a quién se come el león? Al que queda solo. El león se come al que queda solo. Y por eso dice a quién devorar. Va buscando a todos, pero se come a uno, al que se queda solo, al que se aparta, al que deja la comunión. Es un solitario consciente porque sabe que está solo. Y hay muchos cristianos así, que dicen, bueno, yo vivo mi vida espiritual con la computadora, predico por acá, soy un cristiano light, vivo en la iglesia virtual. Para nosotros es nuevo todo lo que está pasando, porque la pandemia nos obliga a una iglesia virtual. Pero hay cristianos que ya estaban acostumbrados, que la pandemia no les ha hecho ningún efecto. Ellos son light, esos son, virtuales. Porque son creyentes solitarios y cuando uno está solo, cuando uno se separa, es cuando el león te come. En 2 Timoteo 4, 16, 17 dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos se apartaron. Pero dice, pero el Señor se puso a mi lado para que sea cumplida la palabra y así fui librado de la boca del león. Es que si estoy solo, el león me come. Y los amigos lo habían desamparado a Pablo, pero él sintió que el Señor Jesucristo se puso al lado para que el león no se lo comiera y pudiera terminar la predicación. ¿Cuál es la posición que tengo que tomar frente a esta situación de estar solo? Bueno, la posición es al lado, ¿no? Al lado de él, para que el león no me coma. Y el último, o la última de las víctimas es el sufrido, y aparece en la segunda parte del versículo 9, y es el sufrido impaciente. Y dice así, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y este es el cristiano que de repente dice, bueno, ¿por qué me están pasando todas estas? Es el cristiano sufriente, pero que está impaciente, porque dice, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Hasta cuándo va a ser esta pandemia, este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? Y entonces, Dios me ama de verdad porque me pasan todas estas cosas. Y entonces se transforma en esa impaciencia, en ese proceso en el que va dejando la fe en una posible víctima del león. Entonces, Pedro le va a escribir, miren,
esto que están pasando, este padecimiento, se cumple en todos vuestros hermanos en el mundo. Uno debería pensar ante el sufrimiento, ¿quién más está sufriendo como yo? ¿A quién puedo ayudar? ¿Con quién puedo comunicarme? ¿A quién puedo preguntarle cómo hizo? ¿Cómo salió de la situación? ¿Qué alternativas tomó? Es decir, todos estamos padeciendo y tenemos que entender en la comunidad el compartir este sufrimiento para que sea muchísimo más leve. Pero también dice ahí, en el versículo 10, hasta que hayáis padecido un poco de tiempo. Es tema de paciencia, nomás es un poco de tiempo, hasta que Él nos afirme, fortalezca y establezca para su gloria. ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar ahí frente al sufrimiento? Bueno, de rodillas. Tenemos que estar de rodillas y buscarlo en oración. En el Salmo 22, el versículo 23, el Señor va a tener la experiencia misma de la cruz. El Salmo 22 es un salmo de David, pero que habla de la cruz. Y cuando llega al versículo 23, el Señor dice, sálvame de la boca del león. Y expresa en esa oración una entrega total de su espíritu y su corazón, poniéndose de rodillas, aunque está en la misma cruz, para pedir que sea librado de la boca del león. Está pasando sufrimiento y entonces tenés que orar y ser paciente y completar toda tu fe y llegar hasta el final, pasar por sobre la manada de leones y llegar al príncipe de los pastores que nos espera con los premios, con los abrazos, con un recibimiento de gloria. No te transformes en una víctima del león, seguí la carrera, cumplí la meta, llegá al propósito de triunfar en la vida espiritual para la honra, para la gloria de Cristo. Que Dios te bendiga.